Estamos aquí en Salamanca, en España, con la grata compañía de la profesora Ana Isabel Pérez Cepeda, que es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, catedrática habilitada y profesora titular de Derecho Penal aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. La profesora Pérez Cepeda fue también profesora titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja y también se desempeñó como magistrada suplente en la Audiencia Provincial de La Rioja. Las líneas de investigación de la profesora Pérez Cepeda giran en torno a diversos temas penales. Tenemos, por ejemplo, lo referido a la responsabilidad penal de los abogados y procuradores, lo referido a la víctima en el derecho penal, a la política criminal en las sociedades posmodernas, también a lo referido a la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de inmigrantes, y sobre todo sobre derecho penal internacional y derecho penal económico. Precisamente sobre esto último, cabe destacar que la tesis doctoral con la cual la profesora Pérez Cepeda optó por el grado académico de doctor en Derecho consistió en una investigación sobre la responsabilidad penal de los administradores de la empresa. Pues bien, para iniciar esta entrevista, bueno, quisiera agradecer en principio a la profesora por darnos estos valiosos minutos de su tiempo y bueno, si es que quiere compartir con nosotros algunas impresiones iniciales antes de comenzar, le cedo la palabra. No, simplemente que es un placer que hayas tenido esta iniciativa y bueno, esperemos que la conversación que vamos a tener pues sea del interés, sobre todo en tu país de origen, ¿no? Que muchas veces lo he reiterado a lo largo de mis intervenciones en los diferentes cursos y posgrados, es el principal objetivo, ¿no? O sea, que si aquí se recibe una formación pueda, en cierta medida, reinvertirse en provecho de las sociedades de origen de las cuales venís. Bien, profesora. Entonces demos inicio a esta entrevista y bueno, para comenzar creo que la primera pregunta es obligatoria. Tendríamos que preguntarle cuáles fueron sus inicios en el derecho penal, cómo así decidió inclinarse por la carrera académica, qué lo motivó a estudiar e investigar en derecho penal. Pues bueno, en el año 1989 era la delegada general de la Facultad de Derecho, la profesora Rocío Cantarero Andrés, que en aquel momento era titular del área de Derecho Penal, comentó en clase que había asistido a un congreso de alumnos en Argentina. Y me pareció una iniciativa muy interesante y decidí desarrollarla acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y fundé el Congreso de Alumnos de Derecho Penal. De hecho, formé parte de la dirección académica de alumnos, el primer congreso, el segundo y el tercero. Justo lo dejé cuando me licencié y ahí ya decidí pues dedicarme profesionalmente a ser investigadora y profesora de Derecho Penal. Bien, conociendo su trayectoria académica, sabemos que usted realizó una tesis doctoral, la cual ya mencioné. Se trata sobre la responsabilidad de los administradores de la empresa. Y bueno, en el marco de la realización de esta investigación, sabemos que usted desarrolló estancias de investigación en países como Italia, Alemania y Holanda. ¿Qué experiencias nos puede contar al respecto? ¿Qué recuerdos tiene de esta importante etapa de su vida académica? Bueno, la primera estancia fue en Holanda, en la Universidad de Ámsterdam. Allí cursé mis estudios de doctorado. Especialmente trabajé en el ámbito de la criminología, que era pues, bueno, una disciplina hasta ese momento poco arraigada aquí en nuestro país, el estudio sobre la criminología. Realicé estudios sobre la eutanasia. Posteriormente, pues bueno, decidí trabajar sobre la responsabilidad de los administradores de empresa y estuve con una beca FPU de investigación de aquí del Ministerio durante una estancia de 2 años en el Instituto de Derecho Penal Económico de la Universidad de Friburgo bajo la dirección del profesor Klaus Tiedemann. Allí realicé prácticamente pues mi tesis doctoral, que luego finalicé cuando regresé aquí a la Universidad de Salamanca, y la estancia en Italia fue bastante posterior, ya era profesora titular. En realidad
me marché allí a realizar un estudio sobre el tráfico de inmigrantes, porque consideraba que era un país que tenía ciertas similitudes con España en este tema, puesto que eran países que recientemente, yo viajé allí en el 2004, se habían convertido en países receptores de inmigración. Y bueno, me interesaba conocer cómo en un país con una similitud sociológica y similar en este ámbito, cómo era su evolución legislativa. Y bueno, estuve allí durante 6 meses en la Universidad de Bolonia, bajo la dirección del profesor Stortoni. Bueno, en realidad creo que he realizado investigaciones en las universidades más antiguas de Europa, ¿no? Salamanca, Alemania, Friburgo, en este caso, y Bolonia en Italia. Yo creo que en la actualidad, con los medios tecnológicos, las estancias de investigación pues no son prácticamente necesarias, pero sí conviene, y creo que desde ahí la experiencia positiva, conocer y vivir la realidad de otro país que no se conoce si no vives en ese país, ¿no? Y realmente accedes a medios de comunicación directos y convives con la realidad social, jurídica y política de esos países. Y de ahí, pues yo creo que me enriquecí muchísimo, ¿no?, durante estas estancias. Claro, precisamente sobre este tema de conocer las realidades de otros países, sabemos que usted, dada su condición de profesora de Derecho Penal, ha viajado reiteradamente a Latinoamérica. En ese sentido quería preguntarle qué países ha visitado, qué países conoce y bueno, cuál es su opinión con respecto al desarrollo jurídico penal en esta región. Bueno, los países que he visitado han sido Colombia, Argentina, Perú, México y Brasil. Quizás con el país que más relaciones he tenido y que viajo más a menudo es a Colombia. Fue el primer país además que conocí y bueno, siempre me ha sorprendido algo que es evidente que marca una diferencia con España, ¿no? Normalmente allí siempre he impartido o bien he participado en congresos o en cursos de posgrado o maestrías. Claro, hasta ahora aquí en España el profesional, una vez que sale de las facultades, no regresa para reciclarse y realizar cursos de especialización. Sin embargo, allí es una constante, ¿no? Y siempre me ha asombrado muchísimo, pues bueno, incluso desarrollando, como desarrollan, jornadas de trabajo bastante más amplias de las que desarrollamos aquí en España, como hay una demanda continua en la universidad, como ellos, además de ir a estos cursos continuamente, están muy interesados en volver a reciclarse, en volver a adquirir conocimientos. Y en general yo creo que jurídicamente he visto un avance muy considerable en los últimos años, incluso no solamente cuando voy allá, sino cuando recibimos alumnos acá, tanto en grado como en posgrado. Y su preparación y su cualificación, poco o nada, tiene que envidiar a la de los alumnos y profesionales que tenemos aquí en este país. Por lo tanto, yo creo que es algo que nosotros deberíamos como país y en cierta medida copiar de Latinoamérica, ¿no? Porque ahora recientemente se está volviendo aquí a hacer estos cursos de especialización y de los profesionales una vez que acaban, pero hasta ahora no ha existido. Entonces el desarrollo a mí me asombra bastante. Sí, también tengo que decir que a veces la fascinación por determinadas teorías alemanas se copian sin tener en cuenta que la realidad sociológica del país son completamente diferentes, ¿no? Y precisamente cuando voy a esos países, pues lo que trato es de desmontar y decir, bueno, esto tiene sentido en estos países y a lo mejor en estos países hay que ser bastante crítico con estas teorías. Aquí carecen de aplicación y sin embargo se copia, se corta, se pega sin tener en cuenta, como nosotros antes hacíamos con Alemania, ojo. O sea, porque era prácticamente lo mismo. O sea, muchas veces hemos extrapolado teorías de Alemania que no tenían aplicación ni sentido en nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que esa tendencia sí se observa. En el momento actual de la doctrina penal
penal, el derecho penal económico ha llamado la atención de los penalistas y ha adquirido un gran protagonismo. Sin embargo, existe una diversidad de posiciones con respecto al contenido de lo que supone esta específica manifestación del derecho penal. Posiblemente esta sea la razón por la cual aún no haya un consenso o una unanimidad con respecto a las concretas infracciones penales que deben integrar los contornos del concepto de derecho penal económico. Siendo esto así, quería preguntar a la profesora, de su perspectiva, ¿qué debe entenderse por derecho penal económico? ¿Cuáles son aquellos elementos o aquellas circunstancias que deben tomarse en cuenta para caracterizar esta específica parcela del derecho penal? Bueno, una definición clásica del derecho penal económico es precisamente que es el conjunto de delitos que tutela el orden económico estatal y las relaciones económicas de la producción, distribución y el acceso de los consumidores a los bienes y servicios. Evidentemente, esta definición, como digo, es clásica, en la medida en que yo considero que en la actualidad la política criminal en el ámbito de los delitos económicos ha fracasado completamente. Ha fracasado y, bueno, los efectos lo estamos viendo en la actualidad, los padecemos especialmente en este país. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de que el derecho penal posmoderno consistía en un derecho penal expansivo, un derecho penal moderno con una serie de características, pero que se aplicaba sobre todo a los riesgos tecnológicos. Sin embargo, yo creo que es una cierta responsabilidad científica que adquiero. No hemos sido capaces de articular esa expansión y esa intervención del derecho penal precisamente ante los riesgos económicos y financieros, donde principalmente ha predominado la anomia y la desregularización. Y los efectos de los riesgos financieros en la actualidad los estamos viviendo y padeciendo. Por lo tanto, sí que asumo. Cuando Ulrich Beck comenzó a hablar de toda la teoría de la sociedad del riesgo y hablaba de los 4 jinetes del apocalipsis, no habló precisamente de estos riesgos. Y precisamente ahí es donde debería haberse desarrollado una expansión del derecho penal y una intervención más clara para, pues bueno, prevenir una serie de ilícitos penales en este ámbito. Sin embargo, esta rama del derecho penal ha permanecido inamovible, no ha sabido intervenir y prevenir este tipo de ilícitos y, como digo, en la actualidad estamos padeciendo esos efectos. Se supone que como científicos del derecho penal deberíamos de haber promovido y haber establecido mecanismos para no llegar a esta situación. Yo en concreto asumo mi responsabilidad en este ámbito. Creo que nos debemos sentir todos en cierta medida responsables y, bueno, habrá que articular y desarrollar y propugnar una política criminal intervencionista, porque cuando hablamos, por ejemplo, de orden económico estatal, si es que en la actualidad el orden económico no es estatal, hay un déficit democrático tremendo. Entonces habrá que intervenir a nivel internacional, regional y evidentemente estatal para someter la economía a control democrático y también penal. Uno de los temas más importantes en derecho penal económico es el referido a la fundamentación de los criterios para la imputación de hechos delictivos a los miembros del Consejo de Administración de una persona jurídica. Precisamente en su investigación sobre la responsabilidad penal de los administradores de la empresa, usted señaló que era posible recurrir a las tradicionales categorías dogmáticas y con ello obtener resultados loables, sin que esto suponga, ya en términos de política criminal, una injustificada expansión de las instituciones del derecho penal. Siendo esto así, quería preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué función cumplen las categorías de la imprudencia y la omisión en este ámbito concreto de la atribución de responsabilidad penal a los administradores de la empresa? Bueno, cuando yo abordé este tema, esencialmente dentro de las figuras de la teoría del delito, me ocupé de la imputación objetiva, de la posición de garante de los miembros del Consejo de Administración de la empresa y de la autoría y participación. ¿Por qué no abordé el ámbito de la imprudencia? Porque la mayoría de delitos económicos son dolosos. Entonces, la figura de la imprudencia
se utiliza sobre todo cuando como consecuencia de una decisión se afecta, por así decirlo, o se cometen delitos que atentan contra las personas clásicos, ¿no? O sea, como por ejemplo, apruebas la comercialización de un determinado producto que acaba produciendo lesiones y muertes en los consumidores. Ahí sí se aborda la imprudencia. Pero realmente para determinar la responsabilidad individual de los administradores de un consejo de administración, no, porque la mayoría de delitos son dolosos. Sí es importante la omisión, porque la cuestión esencial de la prueba resulta simplificada, ya que no tienes que demostrar que se dio la orden, sino que conociendo que existía el riesgo para el bien jurídico y teniendo una posición de garante, asumió el control y decidió no intervenir. El control de ese riesgo decidió no intervenir, y ese riesgo al final se materializa en un resultado que aparece que es lesivo, ¿no? Entonces se ha tendido inicialmente a extender la figura de los delitos de comisión por omisión, pero yo creo que con la regulación actual es suficiente y, como digo, no hace falta adoptar unas teorías expansivas respecto a los delitos de comisión por omisión, y tampoco se puede extrapolar cualquier deber de garante extrapenal al ámbito penal para fundamentar las posiciones de garantía, porque si no el derecho penal se convertiría en un todo, sino solamente cuando se puedan llegar a afectar bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Y dentro de lo que cabe, bueno, pues España tiene una regulación de la comisión por omisión que es muy extensa, que recoge las posiciones de garantía formal, y yo defiendo la aplicación de una interpretación restrictiva del artículo 11, que es donde se regula la cláusula, y creo que es suficiente para poder llegar a determinar esa responsabilidad. Es suficiente y evidentemente sí simplifica la prueba, porque insisto, no es necesario que encontremos el papel en el que se demuestre que se dio la orden sino simplemente que no intervino, conociendo y sabiendo que existía ese riesgo, pudiendo impedirlo, teniendo la capacidad, y se dejó que ese riesgo continuara hasta que apareciera el resultado. La posición de garante específica que usted desarrolla en su trabajo. Que evidentemente es fácil de aplicar, yo entiendo, cuando es una decisión colegial que se adopta en un consejo de administración, porque ahí cada miembro del consejo de administración tiene control sobre la parcela de su voto, y ahí es donde determina, según la posición que adopte o la conducta que adopte, el nivel de responsabilidad que tiene. A partir de lo señalado, entonces, pues enfoquémonos ahora en el delito de omisión. Con respecto a este tipo de delito, la doctrina tradicional mayoritaria ha reconocido o visualiza una clasificación bipartita en cuanto a los delitos omisivos, ¿no? Los delitos de omisión pura y los delitos de comisión por omisión. Sin embargo, usted en su investigación sobre la responsabilidad penal de los administradores de la empresa ha asumido aquella posición doctrinal que también reconoce la necesidad de incorporar una tercera categoría en cuanto a los delitos omisivos. Esta tercera categoría sería la omisión pura del garante, la cual se fundamenta materialmente de su perspectiva en el actuar como barrera de contención de riesgos. Siendo esto así, la pregunta que quería hacerle es ¿qué presupuestos y qué consecuencias tiene la aplicación de la comisión por omisión y de la omisión pura del garante? Para no alejarnos mucho del tema que venimos tratando, que es la responsabilidad penal de los administradores de la empresa, le pongo un escenario un poco más específico. Aquel supuesto en el cual el administrador o el miembro del órgano colegiado debe ejercer su derecho al voto, debe participar en un acuerdo en un órgano colegiado. Siendo esto así, ¿qué consecuencias o qué tratamiento debería recibir, por ejemplo, aquel miembro del órgano colegiado que vota en contra de un acuerdo que, sin entrar ahora pues en detalles, resulta ser penalmente antijurídico, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría entonces la participación de votar en contra de este miembro, de abstenerse de votar en la sesión para la determinación del acuerdo, o simplemente el ausentarse de manera injustificada a la sesión respectiva, ¿no? Yo creo que exonerarse de responsabilidad precisamente se consigue a través del voto en contra, porque precisamente es ahí cuando el administrador, dentro de la parcela que tiene, que es lo que representa su voto dentro del consejo, coloca su barrera de contención del riesgo, votando en contra. Entonces quedaría exonerado de responsabilidad. No creo que haya que ir hasta decir, bueno, es que
tiene que llegar a impugnar el acuerdo para impedir que ese acuerdo se ejecute siendo antijurídico. Yo creo que ya quedaría exonerado votando en contra. O sea, que no sería necesario para eximirse de responsabilidad que llegara a tener que impugnar el acuerdo una vez adoptado que sea antijurídico. Por otra parte, precisamente el que se abstiene, pienso que lo que hace es que no asume esa posición de garante específica. Y al no asumir esa posición de garante específica, mediante la abstención, lo que creo que se le puede imputar es una omisión pura de garante, que podría ser una responsabilidad intermedia, decimos, entre lo que son los delitos de omisión pura y los delitos de comisión por omisión. Por último, respecto a la pregunta de aquel que ni siquiera asiste de forma injustificada, todos sabemos que cuando se convoca un consejo de administración, reciben previamente el orden del día, tienen en cuenta los documentos y los acuerdos que se van a adoptar y lo conocen previamente antes de la reunión, y el hecho de no asistir de forma injustificada supone también precisamente que no asume esa posición de garante específica. Entonces, yo creo que también se le podría llegar a responsabilizar por un delito de omisión pura de garante. El artículo 13 del Código Penal peruano establece los requisitos para la comisión por omisión. A diferencia del artículo 11 del Código Penal español, el referido artículo 13 establece literalmente en el precepto, en la parte final, que la pena del omiso podrá ser atenuada. Teniendo en cuenta la ya explicada clasificación tripartita en los delitos omisivos entre omisión pura, comisión por omisión y la omisión pura de garante, desde su perspectiva, la regulación en el Perú es técnicamente adecuada. Yo creo que es más técnicamente adecuada que la regulación que tenemos actualmente en España, que es una regulación pues bastante caduca, basada en las posiciones formales de garantía, y cuando establece la identidad entre los delitos de comisión por omisión y los delitos de acción de resultado, pues se basa en una teoría, como digo, clásica, y no establece la posibilidad de atenuar la pena, sino que establece la misma pena. Bien, la regulación peruana se asemeja muchísimo a la regulación que hay de los delitos omisivos en el Código Penal alemán. Considero que es precisamente más idónea. ¿Por qué? Porque establece la posibilidad de reconocer estos delitos de intermedios entre los delitos de comisión por omisión y los delitos de omisión pura, lo que yo he denominado omisión pura de garante. En la medida en que se puede atenuar la pena, se podría llegar a justificar que cuando no hay una identidad estructural entre los delitos de comisión por omisión y los delitos de acción de resultado, porque falta ese compromiso específico ante un riesgo de asunción de la posición de garantía, se atenuaría la pena. Queda de esta manera con la cláusula general salvaguardada las exigencias de legalidad, y cuando se aplique este artículo, la jurisprudencia evidentemente puede asumir esta categoría intermedia. Sin embargo, como digo, en el Código Penal español esa posibilidad no existe. Con lo cual hay una cláusula general que establece la identidad absoluta entre los delitos de comisión por omisión y los delitos de acción de resultado, y después hay en el articulado, en la parte especial, los delitos, algunos delitos de omisión pura de garante, pero solo algunas figuras delictivas. No se puede aplicar con carácter general. Creo que el Código Penal peruano sí permite aplicarlo con carácter general a cualquier situación de garantía que se dé, es decir, aquel que tiene la posición de garante pero que no asume ante un riesgo concreto. No podemos demostrar ese compromiso específico. Entonces podemos aplicarle, sí, su artículo 13, pero será atenuado. Finalmente, para cambiar un poco de tema y para entrar a los terrenos del derecho penal internacional, y además aprovechando la oportunidad de sus últimas publicaciones sobre derecho penal internacional, quisiera formularle dos últimas preguntas. La primera sería con respecto a si tiene sentido el mantenimiento del principio de jurisdicción universal, si es que se toma en cuenta que a partir de la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional existe el principio de jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. Y por otro lado, ¿cuál es, desde su opinión, la situación actual
del principio de justicia universal en España a partir de la reforma del 2009? Bueno, debemos de partir inicialmente que la jurisdicción penal de la Corte Penal Internacional, pues bueno, tiene una vocación universal, pero de facto tiene una jurisdicción limitada. Es decir, hay una serie de límites temporales, hay una serie de límites territoriales y personales. Entonces no estamos hablando de que en la actualidad exista una jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional. Tiene esa vocación, pero tiene esa serie de límites. Mientras existan esa serie de límites y haya potencias que son muy importantes en el orden mundial que no hayan ratificado el Tratado de Roma, es necesario para la lucha contra la impunidad el principio de justicia universal. Que ante los crímenes internacionales más importantes, cualquier Estado de cualquier país, a través de su jurisdicción, pueda perseguir y castigar este tipo de crímenes. Y con respecto a la situación española a partir de la reforma del 2009... Bueno, el resultado de estas investigaciones que nosotros hemos hecho es un proyecto de investigación que se solicitó antes de la aprobación de la reforma del principio de justicia universal en España. ¿Por qué? Porque sabíamos que corría peligro. Y por ello solicitamos este proyecto de investigación, porque creíamos que había que someterlo a una revisión, pero no tal y como se hizo, que se hizo de una manera urgente, sin el debate necesario, y obedecía exclusivamente a presiones internacionales. Es decir, en aquel momento estaban abiertos en la audiencia casos como contra dirigentes de Israel, de Estados Unidos y de China. Y se podían iniciar procesos dentro de la Audiencia Nacional aplicando el principio de justicia universal a determinados líderes políticos de estos países por determinados casos. La presión internacional fue bastante grande y se decidió, pues bueno, limitar el principio de justicia universal. Es curioso, el principio de justicia universal se aplica diariamente por la Audiencia Nacional en España respecto a la delincuencia transnacional y no plantea ningún problema. Sin embargo, cuando se aplica a los crímenes internacionales, es decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, es cuando ha planteado problemas. Cuando esencialmente el reconocimiento del Estado puro, sin límites, del principio de justicia universal debería ser para esos delitos. Debemos saber que en España hubo dos sentencias, una sentencia del Constitucional que recogía tal y como estaba regulado el principio de justicia universal en sentido puro, y sin embargo hubo una sentencia del Tribunal Supremo en el caso Guatemala que establecía una serie de límites. Precisamente la reforma legislativa del 2009, siguiendo esa doctrina del Tribunal Supremo en el caso Guatemala, y se establecen una serie de límites al principio de justicia universal. Nosotros lo que propugnamos, y hemos realizado una propuesta de ley referenda tanto de Convención para Naciones Unidas como de Directiva de la Unión Europea y de reforma de la legislación española, es que el principio de justicia universal se aplique sin ningún tipo de límites, tal y como estaba concebido antes del 2009 en España, precisamente para los crímenes internacionales, es decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, incluso el crimen de agresión, cuando asuma competencia la Corte Penal Internacional a partir del 2017, siempre y cuando sea subsidiario de las jurisdicciones nacionales en las que se han producido los hechos y de la Corte Penal Internacional. Pero sí podemos llegar a aceptar determinados límites cuando se trata de delincuencia transnacional. O sea, los límites que fueron introducidos en el 2009 sí se podrían aplicar precisamente a la delincuencia transnacional, es decir, que haya algún vínculo con el Estado español, que las víctimas sean españolas o que el sujeto se encuentre aquí en España, que son los límites que se establecieron. Esos pueden ser perfectamente aceptables para todos aquellos delitos de delincuencia transnacional, pero no precisamente cuando se trata de crímenes internacionales, porque la lucha contra la impunidad de estos crímenes creo que está previamente justificada, que pueda cualquier jurisdicción en cualquier estado perseguir a aquellos que han cometido estos crímenes en cualquier territorio. Bueno, hemos llegado al final de esa entrevista y a nombre de la Asociación Última Ratio quiero agradecer
profundamente a la profesora Pérez Cepeda por brindarnos estos momentos de intercambio académico. Y bueno, si es que quiere comentarnos o darnos alguna impresión final, pues le cedo la palabra. Simplemente, pues bueno, agradeceros esta oportunidad, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo y bueno, yo creo que poner en determinados momentos de manifiesto determinadas ideas pues es importante. En la actualidad, pues bueno, en este mundo globalizado no nos queda más remedio que propugnar soluciones y medidas penales a nivel global. Y precisamente, pues bueno, esa es la tarea que últimamente he emprendido. En la actualidad, pues bueno, estoy trabajando sobre la criminalidad transnacional y la nueva criminalidad en un proyecto europeo y en otro nacional, y esperamos que los resultados y las propuestas que realicemos del eje Ferenda pues se puedan aplicar no solamente en España y en Europa, sino evidentemente también en Latinoamérica. Un abrazo a todos los latinoamericanos. Claro, y bueno, esperamos que pronto nos visite nuevamente a Perú, porque según me comentó hace más de 10 años que no regresa, así que bueno, esperemos que pronto esté por allá con nosotros y podamos conversar sobre diversos temas de derecho penal, intercambiar opiniones y bueno, compartir momentos interesantes en cuanto a la conversación, a la discusión en derecho penal. Muchas gracias, profesora, muchas gracias por su atención y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer.